El programa de radio. Resumen. La pretensión de este trabajo consiste en informar sobre las acciones aplicadas por los docentes de la Escuela Secundaria Técnica 120 de San Vicente Chicoloapan. Realizaron una estrategia global de mejora escolar con la intención de que las habilidades comunicativas básicas se desarrollaran. Para ello se sugirió trabajar el programa de radio. La intención de esta estrategia proponía también que la motivación y la creatividad por el hacer dentro de la escuela fueran aspectos relevantes en la construcción de conocimiento. La estrategia fue aplicada a los alumnos de segundo grado, por ser estos donde se identificó el problema. El enfoque metodológico aplicado fue el cualitativo con el objetivo de dar interpretación en torno a los logros obtenidos. Para ello se utilizaron instrumentos como la bitácora, la rúbrica de habilidades y la escala actitudinal. Palabras clave: habilidades comunicativas, creatividad, motivación, programa de radio. Abstract. The aim of this paper is to report on the actions implemented by teachers of Technical High School 120 San Vicente Chicoloapan. They conducted a comprehensive strategy for school improvement with the intention that the basic communication skills were developed. It was suggested to work the radio. The intent of this strategy also proposed that the motivation and creativity by doing in school were important aspects in the construction of knowledge. The strategy was applied to second graders, because the problem was identified. The methodological approach used was qualitative with the aim of interpretation about the achievements of tools such as the logbook. The adding of skills and attitudinal scale were used. Introducción. El entramado social y educativo parece fragmentado, cada una de sus partes muestra sujetos individualistas. Se toma esta categoría para referirnos al tipo de persona estática y pasiva. Estas ideas surgen a partir de lo que Lipovetsky, 1983, determinó cuando indica que los tiempos posmodernos formaban un sujeto personalizado al afirmar lo siguiente: la personalización a medida de la sociedad corresponde a una personalización del individuo que se traduce por el deseo de sentir más, de volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas. Nuestra realidad está cercada por sujetos individualistas asilados por la lógica de la personalización y el placer a la carta, sujetos hedonistas sin referentes del presente y por supuesto sin mirar hacia el futuro, no tienen camino que andar, solo viven el aquí con goce de consumismo sin importar animar la creatividad y la expresión en espacios como la escuela. Vale la pena preguntarse, ¿este es tipo de joven presente en las aulas de las escuelas secundarias? Dentro del contexto educativo, los docentes de la Escuela Secundaria Técnica 120 de San Vicente Chicoloapan percibieron que a gran parte de los alumnos de segundo grado que tienen matriculados les cuesta trabajo expresar sus ideas, participan en clase solos y les obliga a hacerlo, las exposiciones carecen de argumentación de ideas. En concreto les cuesta trabajo desarrollar la expresión oral y escrita. Expusieron que este problema se ha agudizado debido a que el tipo de alumnado matriculado está seducido por entornos consumistas, los medios masivos de comunicación han configurado realidades ficticias, además de vivir ambientes de familias ausentes. Estas realidades hacen que los jóvenes se aparten del acontecer de la escuela, generando pasividad y mutismo. La profesora Judith Linares, y el cuerpo docente establecimos en una sesión del Consejo Técnico, que una de las cuestiones que se debía desarrollar es que los alumnos de segundo grado, turno matutino lograran consolidar habilidades comunicativas básicas. Por ello el cuerpo docente de la secundaria planteó llevar a cabo una estrategia global de mejora escolar con la finalidad de desarrollar las habilidades comunicativas, por lo tanto, se hizo necesario sugerir la estrategia sistematizada. La intención era que los alumnos realizaran en un programa de radio. Los resultados se debían plasmar en una rúbrica y una escala de actitudes para dar cuenta de cómo se fueron dando los hechos referentes a las acciones didácticas organizadas en gruillas de trabajo. La información plasmada en el programa de radio tenía que atender dos temas de relevancia social dentro de la institución: la resolución de conflictos de manera pasiva dentro de la escuela y la salud sexual.
Cabe señalar que el enfoque de investigación utilizado fue el cualitativo, ya que la intención del cuerpo docente es que se interprete la práctica educativa a partir de plantear una hipótesis que dé interpretación al problema vislumbrado. Las determinaciones hipotéticas fueron formuladas a partir de plantear una determinación enunciativa que consiste en señalar que la puesta en marcha de una acción didáctica como lo es el programa de radio, posibilitará que los alumnos de segundo grado de secundaria desarrollen habilidades comunicativas, ello permitirá que se expresen oralmente, esto a su vez contribuirá a que aumente la creatividad y la motivación en el espacio escolar. Ante dicha hipótesis se hace necesario partir de la importancia que tiene el hecho de que el alumno pueda situarse en escenarios donde la creatividad y motivación se vuelvan una actividad real como parte del desarrollo de las habilidades comunicativas. Además de considerar la hipótesis, resulta importante formular preguntas que guíen la investigación. ¿De qué manera una herramienta como el programa de radio posibilitarán el desarrollo de habilidades comunicativas básicas en alumnos de segundo grado de secundaria? ¿Cómo es que a partir de mover la creatividad se generen productos valiosos surgidos de temas como la resolución pacífica de los conflictos y la salud sexual? Perspectiva conceptual. Creatividad y motivación, premisas para favorecer las habilidades comunicativas. Vivir las habilidades comunicativas es un reto necesario de todo proceso de interacción humana, si se toman en cuenta los medios necesarios para enriquecerlas. En el proceso de aprendizaje es importante realizar un diagnóstico que acceda a identificar de qué manera los alumnos han desarrollado habilidades orales y escritas para poder definir el proceso en el que se encuentra el acto de la comunicación. La comunicación debe favorecer el aprendizaje, beneficia la motivación y la creatividad porque puede crear y recrear la realidad, así el ser humano se vuelve un ser que produce aprendizaje y puede vincularlo con los sujetos que lo rodean. Kaplan señalaba que el ser humano aprende mucho más construyendo, elaborando personalmente que repitiendo lo que otros dijeron. Kaplan, 1992. Tanto Kaplan como Freinet coincidían en que la comunicación debe ser un acto participativo suscitadora de diálogo y criticidad, donde el sujeto educativo pueda autogenerar sus propios mensajes a partir del contacto con los otros que dialogan. Crear los mensajes de manera creativa posibilita romper con la cultura del mutismo al plantear acciones concretas donde los ambientes de motivación surjan. La comunicación abre las posibilidades de generar un diálogo abierto y flexibles, capaz de articular una dialéctica socializadora. Para fines concretos, este tipo de dialéctica toma una posición constructivista en la medida en que el aprendizaje se convierte en un proceso cíclico y socializador. César Coll, 2002, señala que la educación es una práctica social con una función socializadora, en cuyo seno se da una relación inseparable entre el desarrollo humano y el proceso de socialización. La socialización convertida en un acto comunicativo cobra sentido si los participantes de la interacción comunican los conocimientos y las inquietudes surgidas en el anclaje entre conocimientos nuevos y los que ya se tenían. La socialización se vuelve importante en la escuela cuando al sujeto se le ofrece la posibilidad de mover sus habilidades y aptitudes en miras de generar producciones que motiven el querer aprender. La creatividad en educación es un elemento esencial para desarrollar habilidades comunicativas ya que es innata, no se puede enseñar, como señala De Bono, 1994. La creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística, tampoco es una cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que podemos cultivar y desarrollar. En este sentido, es de suma importancia construir formas para abrir la capacidad creativa de las personas. El docente de la aldea global, del siglo XXI, se enfrenta a alumnos que interactúan en espacios de comunicación virtual, esto implica que los maestros tengan que situarse en esa realidad, involucra fusión entre sujetos y contextos para movilizar la innovación, para ello se necesita activar el espíritu creativo totalmente original. Esta idea del espíritu creativo totalmente original lo explica Gámez al indicar que, la verdadera originalidad no surge ya plenamente desarrollada,
No se presenta de manera instantánea, lo más importante de ella proviene de la modificación constante de nuestro trabajo y no de la creación que surge como un arranque de genialidad. Gámez, 1998. La forma en que se activa esta genialidad depende del conocimiento del sujeto, de reconocer que es creativo, y de lo que se trata es de identificar los tipos de habilidades que tiene desarrolladas y cuáles no. En educación es importante reconocer los tipos de canales de aprendizaje y de inteligencias que se poseen. Ahora bien, resulta significativo mencionar que además de activar el espíritu creativo se genere motivación por hacer. Esta idea del hacer en educación lo toma de manera más concreta Delors en sus pilares de la educación. El hacer es estar creando situaciones, escenarios de participación y de interacción lúdica. Delors apunta que es fundamental responder a la pregunta, ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos? Delors, 1996. Esta pregunta correspondiente al pilar de la educación aprender a hacer es importante porque de lo que se trata en el mundo actual es adaptar las habilidades a escenarios como el laboral y del conocimiento, para ello la motivación por aprender, por conocer, por crear propuestas de participación y de adaptación son sustanciales para poder enfrentar los desafíos actuales. La relación creatividad-motivación hará que las habilidades comunicativas se desenvuelvan y se valore la producción de acciones educativas, con el objetivo de expresar, construir y deconstruir información adquirida en el proceso educativo para poder crear informaciones nuevas. Metodología. Ya se mencionó que una reunión de consejo técnico se presentó el problema de la siguiente manera, a gran parte de los alumnos que tienen matriculados les cuesta trabajo expresar sus ideas, participan en clase solos y les obliga a hacerlo, las exposiciones carecen de argumentación de ideas, en concreto les cuesta trabajo desarrollar la expresión oral y escrita. Tomando en cuenta lo anterior el cuerpo docente sugirió que se trabajara una estrategia global de mejora escolar, tomando una estrategia concreta que pudiera movilizar la motivación y la creatividad con el objetivo que las habilidades comunicativas básicas como el escribir y el hablar se desarrollen. La estrategia global la estructuraron de la siguiente manera. Fase 1 entre maestros. Momento en el que se identifica el problema y el marco de acciones que la institución va a trabajar para tratar de abatir en su totalidad el problema. Fase 2 en el aula. Se sugieren las estrategias o el proceso didáctico que se va a trabajar para producir un programa de radio. Es importante indicar que la idea del programa de radio es que aborde los temas, resolución pacífica de los conflictos y la salud sexual. Fase 3 con los padres de familia. Se establecen las acciones de acercamiento a los padres de familia para que reciban la producción surgida de los alumnos. Fase 4 los resultados o evaluación. Registrar los avances, y dar interpretación de los logros y debilidades arrojadas del proceso. El enfoque del que se parte es del cualitativo ya que la intención es dar interpretación de los resultados que se van dando. Los instrumentos con los que trabaja para sistematizar y ejecutar la estrategia tiene que ver con la manera en que van a tratar la información sobre temas como la solución pacífica de los conflictos y la salud sexual. La organización de las actividades se plasmaron en guías de trabajo y los resultados se plasmaron en una rúbrica de habilidades y escala de aptitudes. El estudio se realizó con los alumnos de segundo grado, 3 grupos de 30 en segundo A, 25 en segundo B y 22 en segundo C, alumnos de los cuales a más de la mitad de cada grupo se les dificulta la expresión oral y escrita, presentan apatía y desinterés por los contenidos curriculares, al trabajar en equipo se agreden y no respetan cuando un alumno participa. Guía de trabajo 1. Guía 1, descubriendo el lenguaje radiofónico. Los alumnos conocen y analizan los aspectos que lleva un guión radiofónico. Investigan el concepto y elaboran carteles para colocarlos en el aula. Investigan los componentes del programa de radio. Columnas radiofónicas, tiene 2 columnas a la izquierda. Técnico que introduce efectos de sonido, fondo musical, rúbrica de inicio y fin de programa. El conductor, su papel en el programa de radio. Guía de trabajo 2.
Guía 2. Investigo la información que he de abordar. Luego de expresar y analizar los elementos del lenguaje radiofónico, la siguiente etapa es la investigación de información sobre la importancia de resolver conflictos en la escuela y de manera pacífica y el cuidado de mi salud sexual. Realizada la labor de investigación, se pidió a los alumnos que expusieran los temas indagadas, tomando en cuenta los elementos del lenguaje radiofónico. En esta actividad se observa las dificultades que tiene el alumnado para buscar información, leer y redactar. Guía de trabajo 3. Realizo mi guión radiofónico. Se parte de distribuir a los alumnos en equipos, elegir entre los temas investigados uno de su preferencia. Se construye el guión, se sugiere que entre los alumnos se asignen tareas y roles en el programa de radio. El conductor, el técnico, el que organiza la información. En esta etapa se observan las dificultades para dialogar, llegar a acuerdos y organizar el programa de radio. Guía de trabajo 4. Los alumnos le ponen nombre al programa de radio. Eligen la música, ensayan para presentarlo en la sala de usos múltiples al resto de la comunidad escolar, padres de familia, docentes y alumnos. Cabe señalar que esta actividad se presenta en el marco de la muestra pedagógica y semana cultural programada por la escuela. La estrategia global fue trabajada con fichas de trabajo y no es secuencia didáctica, ya que al estar sistematizada en fases se tenía que particularizar entre acciones concretas. El campo formativo tomado en cuenta fue el de lenguaje y comunicación, se tomaron en cuenta el planteamiento de competencias genéricas. Identificar los elementos que integran el programa de radio para expresar las habilidades comunicativas básicas. Proponer el programa de radio para desarrollar la motivación y creatividad para producir ideas a partir de temas del contexto real de los jóvenes. Resultados. Durante el proceso se pudo percatar en una bitácora la forma en que se fueron dando los hechos respecto a las actividades planeadas en las guías de trabajo. Los 20 alumnos a los que se les dificultaba expresar sus ideas de manera oral y escrita y que mostraban apatía a las actividades lograron entender la importancia del diálogo para construir propuestas. Lo observado se fue registrando en 2 instrumentos, rúbrica y escala de aptitudes. Es importante que para dar una interpretación de los resultados se tomen en cuenta las preguntas de investigación y cómo fueron logradas. ¿De qué manera una herramienta como el programa de radio posibilitaran el desarrollo de habilidades comunicativas básicas en alumnos de segundo grado de secundaria? Signo de interrogación abierta. ¿Cómo es que a partir de mover la creatividad se generen productos valiosos surgidos de temas como la resolución pacífica de los conflictos y la salud sexual? Las categorías de análisis tomadas en cuenta de las 2 preguntas son las habilidades comunicativas y creatividad. En los siguientes instrumentos se observan los aspectos evaluativos que se consideraron. Cabe señalar que a partir de la bitácora es que se fue vaciando la información en los instrumentos. La bitácora contemplaba rubros habilidades como: expresas lo que sientes con tus propias palabras. Logras realizar investigación sobre temas como la resolución pacífica de conflictos y la salud sexual. Logras entablar un diálogo y consenso entre tus compañeros para realizar el programa de radio. Expones tus ideas sobre los temas con las personas de la escuela. Durante el proceso observado se mostró que de los 6 equipos formados, 4 de ellos eligieron tomar el tema de la salud sexual para abordarla en el programa de radio. En cada equipo se distribuyeron los sujetos de estudio y se observaron los avances. Las rúbricas donde se sistematizó la información tomaban en cuenta cada guía de trabajo. A continuación se muestran los rubros de la rúbrica de habilidades y la escala de aptitudes.